Bueno, buenas tardes a todos, a los que nos seáis online y a los que estábamos aquí. Bueno, la sesión de hoy vamos a seguir con el tomo 1, la sección primera del Capital, y vamos a empezar con el capítulo tercero, en concreto las páginas que van de la 115 a la 139. Y bueno, en estas páginas vamos a tratar sobre varias funciones del dinero y el carácter con el que interviene en cada una de estas funciones. Entonces, siguiendo el índice de contenidos, vamos a tratar el dinero como medida de los valores, el dinero como medio de circulación o mediador en la circulación, y solo vamos a tratar el primer subacápite, que es la metamorfosis de las mercancías, y dejaremos para la siguiente sesión el curso del dinero y la moneda, el signo del valor. Bueno, empezando con el dinero como medida de los valores, Marx, para simplificar un poco la explicación, coge el oro como mercancía dineraria, ¿no? Esta proporciona el material del cuerpo para la expresión del valor de las mercancías. Representa los valores como magnitudes cualitativamente iguales y cuantitativamente comparables. El oro es la mercancía equivalente específica y sirve de medida de los valores, la medida general de los valores. La expresión de una mercancía en oro, por tanto, será su forma de dinero o su precio. Bueno, voy a leeros la primera cita que se sitúa en la primera hoja, que es por ser todas las mercancías en cuanto a valores, trabajo humano objetivado y por tanto conmensurables en sí para sí, pueden medir colectivamente sus valores en la misma mercancía específica y ésta convertirse en su medida colectiva de valor. Esto es el dinero. En cuanto a medida de valor, el dinero es la forma de manifestación necesaria de la medida del valor inmanente a las mercancías, el tiempo de trabajo. Marx nos plantea esta ecuación y nos dirá que esta ecuación por sí sola tiene vigencia social, no necesita que hagamos otras formulaciones o planteemos otras equivalencias, porque el oro ya posee carácter de equivalencia general. Y nos dirá también que la forma relativa general del valor, en este caso, reviste la forma anterior, que es una de las formas anteriores, que es la forma simple, ¿no? La que existe entre dos mercancías. Y también añadirá que la forma desplegada de valor reviste la forma forma específicamente relativa del valor de la mercancía dinero, para que no necesita todas esas comparaciones, ¿no? Que tiene la forma desplegada de valor. En esta función, el dinero, en esta función del dinero, quería decir, el precio o la forma dineraria es una forma ideal o figurada, diferente de su forma corpórea real y palpable, ¿no? Y entonces nos dice más que el valor es invisible. No existe, ¿no? Solo tendría existencia en las cosas mediante su relación de igualdad con el oro. Y aquí os traigo la segunda cita, que sería el valor, es decir, la cantidad de trabajo humano que contiene, por ejemplo, una tonelada de hierro, se expresa en una cantidad figurada de la mercancía dineraria que contiene la misma cantidad de trabajo. Según sea el oro, la plata o cobre el que preste servicios como medida del valor, el valor de la tonelada de hierro tendrá expresiones de precio totalmente diferentes o se representará en cantidades de oro, plata o cobre por entero distinta. Entonces, claro, si hay más de una mercancía que funciona como medida del valor, pues habrá
diferentes precios. Y bueno, más nos pone varios ejemplos que han existido a lo largo de la historia de esa coexistencia de varias mercancías que sirven como medida del valor, que sirven como dinero, pero nos dice también que en la práctica es una sola la que se ha impuesto. Entonces, con el desarrollo, claro, los valores se transforman en cantidades de oro figurado de diferente magnitud. Entonces, para comparar estas diferentes magnitudes de oro o cantidades de oro, se fija una unidad de medida que con el desarrollo y con la realización de más comparaciones se convierte en patrón de medida. Entonces, aquí el dinero adquiere una función diferenciada de la que estábamos hablando. El dinero ahora sirve de medida de los precios. Mide esas cantidades en oro, ¿no? Y bueno, más nos dice que con anterioridad a la transformación del oro, de la plata o del cobre en dinero, pues estos poseían patrones en sus pesos metálicos. Por ejemplo, una libra se subdivide en onzas y la suma de varias libras forman un quintal. Luego, Marx, para prevenir un poco la confusión entre precios de las mercancías, valor de las mercancías y valor del dinero, nos dice que los precios están determinados por la expresión simple del valor, la ley del valor, y la producción de una cantidad de oro insume a una cantidad concreta de trabajo. Nos dice que en el caso de haber algún cambio en el valor del oro, no afectaría a la función del dinero como medida del valor o a la función del dinero como patrón de los precios, ¿no? Dice que en ese caso, en el caso de haber una variación, pues en el caso del dinero como medida del valor, de medida de los valores, afectaría al resto de mercancías también y si no varían el resto de condiciones, dejarían alterados sus valores relativos recíprocos, aunque se expresen en precios más o sea, superiores o inferiores. Y en el caso del dinero como patrón de los precios, pues supondría que cantidades diversas de metal se mantendrían en la misma relación recíproca del valor. Y bueno, en cuanto al movimiento de los precios, los posibles movimientos de los precios, pues hace una relación, unas comparaciones entre los precios, el movimiento de los precios con el valor del dinero y el valor de las mercancías. Nos dice que para que los precios de las mercancías suban de manera generalizada, el valor del dinero tiene que mantenerse constante y el valor de las mercancías en este caso subiría o el valor del dinero bajaría y el valor de las mercancías se mantendría inalterado. En el caso contrario, ¿no? Si los precios, o sea, para que los precios de las mercancías bajen de manera generalizada, pues eso, el valor del dinero supondría que se quedara constante, el valor de las mercancías bajaría o el valor del dinero subiría y el valor de las mercancías se mantendría igual. Entonces dice que si el valor de las mercancías asciende o desciende igual que el valor del dinero, los precios se conservan, ¿no? Si el valor de las mercancías aumenta o desciende de forma disímil al del dinero, el alza o la baja de los precios estará determinada por la diferencia entre estos movimientos. Pero en el caso de que los valores de las mercancías no se alteren, o sea, no se puedan alterar, no se modifiquen, el valor del dinero
en el caso de subir el valor del dinero, el precio de las mercancías bajará, o a la inversa, el valor del dinero bajará si el precio de las mercancías sube. Nos dice que también que debido a varios procesos históricos, en el que él señala tres como decisivos, el nombre de los precios metálicos y su denominación relativa al peso se separan. Los precios o cantidades de oro en el que idealmente se transforman los valores de las mercancías se expresan ahora en denominaciones dinerarias o de cuenta que tienen vigencia legal del patrón oro, que pueden ser pues, libras, peniques, chelines, etc. Entonces, una porción del metal, por ejemplo, una onza de oro, se subdivide en partes que reciben nombres de pila y estas partes se vuelven a dividir en otras partes proporcionales. Marx nos dice que estas denominaciones dinerarias se vuelven confusas porque tienen dos expresiones diferentes. Por un lado, expresan la medida de los valores y a la vez expresan partes o son partes proporcionales de un peso metálico, del patrón oro. Entonces nos dice Marx que el precio es la denominación dineraria del trabajo objetivado y a la vez es exponente de la relación de intercambio entre mercancía y dinero. En cambio, la magnitud del valor la magnitud del valor de la mercancía expresa una relación necesaria e inmanente al proceso de formación de la mercancía por el tiempo de trabajo socialmente necesario, pero la magnitud del valor al transformarse en precio, la relación que se pone en manifiesto no es esta, sino la que existe, la relación de intercambio que existe entre una mercancía y el dinero como algo independiente a esta primera. Y también nos dice que efectivamente puede haber en el proceso de intercambio incongruencias, ¿no? Relaciones contradictorias entre la magnitud del valor de las mercancías y el precio de estas. Y pueden ser incongruencias cuantitativas como cualitativas. Nos pone un ejemplo bastante claro de las incongruencias entre ambos elementos a nivel cualitativo, que sería pues, mercancías que tienen un precio pero que no tienen ningún valor porque no hay trabajo objetivado en ellas. Entonces, para acabar esta primera parte o lo que sería la primera función del dinero, aunque también menciona una segunda, nos dice que para que una mercancía opere como valor de cambio, debe transformarse de oro figurado en oro real. Junto a su figura real, la mercancía puede poseer en el precio una figura ideal de valor o una de oro figurado, pero entonces no va a ser oro real. Para fijar el precio de la mercancía basta con equipararla a oro figurado, pero es necesario reemplazarla, o sea, que se convierta en esta mercancía, en oro, en dinero, para funcionar como equivalente general. Y luego esta tercera cita para este apartado, que dice: la forma del precio lleva implícita la enajenabilidad de las mercancías por dinero y la necesidad de esa enajenación. El oro solo desempeña la función de medida ideal del valor, puesto que en el proceso de intercambio discurre ya como mercancía dineraria. Oculto en la medida ideal de los valores, acecha pues el dinero contante y sonante. En cuanto a la segunda función del dinero, esta segunda función sería medio de circulación, mercantil o mediador en este proceso de circulación de las mercancías.
En este apartado, Marx pone el acento en el cambio de forma o en la forma de las mercancías, a través del cual es mediado el metabolismo social en su conjunto. Nos llama que las mercancías entran en el proceso de intercambio como fueron creadas y éstas se desdoblan en mercancía y dinero. Una antítesis externa en la que la mercancía representa su antítesis entre valor de uso y valor. Las mercancías se contraponen como valores de uso al dinero como valor, como valor. Y a su vez, ambos elementos de la antítesis son mercancías, unidades que tienen valor, que conforman valor de uso y valor. Y más nos dirá que la mercancía es realmente valor de uso. Su carácter de valor se manifiesta de manera ideal en el precio, que la refiere al oro como a su figura real de valor. Y el oro solo cuenta como concreción material del valor, como dinero, como valor de cambio. Su valor de uso se pone en manifiesto de manera ideal en la serie de expresiones relativas de valor, que serían las mercancías como figuras de uso reales de este. Marx nos plantea varias series, ¿no? varios procesos de intercambio diferentes. Nos dice que en el proceso de intercambio de mercancías hay subyacen varias contradicciones. Varias contradicciones y varias metamorfosis, ¿no? En la que estos procesos contradictorios también se complementan entre sí. Nos dice que, en esta segunda serie, por así decirlo, seguida, podemos ver, ¿no? Mercancía, dinero, mercancía. Que en realidad son un mismo proceso que tiene pues, dos elementos, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, pues yo como productora de mercancías, pues los productos que yo produzco son lápices, ¿no? Entonces yo vendo estos lápices y adquiero dinero a cambio. Y con este dinero, pues lo que hago es comprar otra mercancía que es un cuaderno. Claro, este proceso es diferente a este primero, ¿no? Que serían dos mercancías que directamente se intercambian. Que con este proceso, dice Marx que, este proceso de metabolismo social, ¿no? Que al desarrollarse, el final de este proceso conlleva su desaparición, ¿no? Ya no hay continuidad con él. Entonces, nos dice esta circulación de mercancías hay que atenderla pues, por un desarrollo de la división del trabajo, en la que el trabajo se ha convertido en trabajo unilateral, ¿no? Pero las necesidades, por el contrario, son multilaterales, ¿no? Entonces, el producto que yo creo, solo me vale como valor de cambio. Solo como dinero puede adoptar forma equivalente y, por tanto, me puede servir a mí para hacer frente a otras necesidades. Entonces, claro, para yo vender ese producto, para otra persona tiene que ser útil. Es decir, para mí no tiene valor de uso, pero para otra persona tiene que tenerlo. Entonces, claro, puede que mis productos o mi producto hoy satisfaga una necesidad social, pero puede que mañana no. En el caso de que, por ejemplo, el mercado no pueda absorber al precio normal de, por ejemplo, 10 céntimos el lápiz, esto querrá decir que una parte excesivamente grande del tiempo necesario socialmente en su conjunto se ha consumido en la fabricación de este lápiz.
Y aunque parezca que las mercancías, los artículos, los objetos tengan independencia, sean únicos, autónomos, ¿no? Nos llama que el valor de cada artículo es la concreción material de la misma cantidad socialmente determinada de trabajo humano homogéneo. Bueno, me ha parecido interesante esta cita para un poco lo que estoy diciendo un poco lo sintetiza. Se dice la estructuración cuantitativa del organismo social de producción que presenta a sus miembros dispersos en el sistema de la división del trabajo es tan fortuita como la cualitativa. La división del trabajo convierte a los productores en productores privados independientes. Hace que el proceso de producción y las relaciones suyas dentro de ese proceso sean independientes de ellos mismos y que la independencia recíproca entre las personas que complemente marca tú. Vuelvo a leer esta parte. La división del trabajo convierte a los productores en productores privados independientes, hace que el proceso de producción y las relaciones suyas dentro de ese proceso sean independientes de ellos mismos y que la independencia recíproca entre las personas se complemente con un sistema de dependencia multilateral y propio de cosas. Convierte en mercancía el producto del trabajo y con ello torna necesaria la transformación del mismo en dinero. A la vez, hace que sea fortuito el que se logre o no esa transustanciación, es decir, que se consiga vender o no. Entonces, nos llamas que la enajenación de la forma mercantil originaria se cumple con la venta. En el momento en que su valor de uso, el valor de uso de la mercancía, atrae al oro, ¿no? La transformación de la mercancía es a la vez y a la inversa transformación del dinero en mercancía. Es un solo proceso, como he dicho, que tiene dos aspectos, dos elementos que podemos ver en esta imagen. Un poseedor de mercancías solo puede apropiarse del producto del trabajo ajeno al enajenar el propio, ¿no? El poseedor de mercancías solo puede contraponerse a otro como poseedor de dinero. Entonces, para poder contraponerse a otro como poseedor de dinero, tiene que ser productor de dinero, de oro en este caso, o que su producto se haya desembarazado de su forma de uso original. Más dirá que el dinero es la mercancía absolutamente enajenable, por ser la figura enajenada de todas las demás mercancías, o el producto de su enajenación general. Y bueno, sobre los precios, me parece interesante que dice que le indican al dinero los límites de su propia capacidad de transformación. Entonces, estas varias mutaciones de la mercancía las denomina, pues, o las engloba en la metamorfosis global, ¿no? En donde hay dos movimientos contrapuestos que se llevan a cabo en dos procesos sociales antitéticos a cargo del poseedor de las mercancías y se reflejan en dos papeles económicos contrapuestos asumidos por él mismo, que serían la compra y la venta y el comprador y el vendedor. Tendría esta metamorfosis global 4 extremos y 3 personas. La mercancía se enfrenta al dinero como a su figura de valor, al poseedor de mercancías se le enfrenta a un poseedor de dinero, la mercancía se transforma en dinero y el dinero, pasa a su forma transitoria equivalente, que sería pues, cualquier mercancía, ¿no? que se vaya a comprar. Entonces, esto sería pues, la primera transformación. La primera transformación. Entonces, en la segunda transformación, aunque sea un mismo proceso, ¿no? Ahí está en el punto de partida el dinero.
Entonces, en esta segunda mutación, la persona, ¿no?, que anteriormente ha funcionado como vendedor, ahora sería el comprador y aparecería una tercera persona funcionando como vendedor. Entonces, nos dice también que este ciclo, ¿no?, el ciclo eh, que describe la serie de metamorfosis de cada mercancía, también está enredada o está en interconexión con otros ciclos de otras mercancías. Y, vale. Y bueno, ya en las últimas páginas, compara el proceso mercantil, el proceso de circulación de mercancías con otros tipos de intercambios, ¿no? En este caso, el intercambio directo de productos. Nos dice que el proceso de intercambio de mercancías supera las barreras individuales y locales del intercambio directo y desarrolla el metabolismo del trabajo humano y una serie de vinculaciones de índole natural. Nos dice que el proceso mercantil no se agota y que el dinero no desaparece en ningún momento. Y además, esto es bastante importante, nos dice que en este proceso mercantil, o sea, este proceso mercantil supone una escisión en la antítesis compra y venta de lo que sería una unidad, una identidad directa entre enajenar el propio trabajo, el propio producto del trabajo y adquirir el trabajo ajeno, ¿no?, de otra persona. Entonces, estos procesos que se contraponen autónomamente configuran una unidad interna, aunque ésta se mueve en medio de antítesis externas. Entonces nos dice que si la autonomización externa de aspectos que en lo interno no son autónomos, que se complementan entre sí, que conforman una unidad, se prolonga hasta cierto punto, es decir, que si la mercancía no se vende y ¿no?, mi producto del trabajo no se vende y otra persona no lo compra, entonces si esta situación se prolonga hasta un punto, la unidad interna se impone por medio de crisis. Aunque en este momento, hasta este momento, no menciona que este proceso de intercambio este proceso de circulación de mercancías está en un estado prematuro o es un estado, o sea, en su forma simple, ¿no? Está en su forma simple. Nos dice que la antítesis inmanente a la mercancía, valor de uso y valor, trabajo privado que a la vez tiene que presentarse como trabajo directamente social, trabajo específico y concreto que al mismo tiempo cuenta únicamente como general y abstracto, personificación de la cosa y cosificación de las personas, esa contradicción inmanente adopta sus formas más evolucionadas de movimiento en la antítesis de la metamorfosis mercantil. Estas formas entrañan la posibilidad de las crisis, pero para que dicha posibilidad se desarrolle, convirtiéndose en realidad, se requiere todo un conjunto de condiciones que aún no existen en modo alguno en el plano de la circulación simple de mercancías. Entonces yo creo que en los siguientes apartados pues lo veremos esto o más claro o más desarrollado, ¿no? Porque me parece que en esta parte no lo ha... o sea, en este caso no lo ha profundizado demasiado. Y bueno, a modo de conclusión, me gustaría comentar 3 cuestiones que me han parecido interesantes cogiendo esta parte sobre la que hemos trabajado de forma autónoma, ¿no? Me parece que, aunque en estas 2 secciones se trata de forma profunda sobre diferentes funciones que tiene el dinero,
¿no? Y el carácter con el que adquiere, ¿no? en cada una de estas funciones, también hace una mención a todo lo anterior, ¿no? De forma muy, muy sintética. Luego, también, aunque no haya mencionado, no lo haya mencionado, a pie de página, en las notas, ¿no? Podemos ver cómo pues, plantea diferentes críticas, ¿no? A diversos a diferentes corrientes, a diferentes bueno, pensadores y, por ejemplo, por mencionar dos, pues cuestiona teorizaciones de la ciencia de la economía política a diferentes, a clásicos sobre todo y a algunos mercantilistas. Y también me parece que bueno, plantea las limitaciones que tienen planteamientos como los bonos de trabajo de Owen, ¿no? Que plantea pues, utilizar otro tipo de equivalentes para el cambio de productos o para el consumo que no superan el modo de producción de mercancías o que no, o sea, que lo dan por hecho, ¿no? Y también, bueno, que la explicación, o sea, que hace una explicación del conjunto de las relaciones del modo de producción capitalista mediante el método dialéctico, como pueden ser las relaciones entre productores y mercancías, entre sus trabajos, los productos, la colección también la división del trabajo, el proceso de intercambio y también pone sobre la mesa o plantea la posibilidad de su superación. Y bueno, ahora, bueno, primero nada, turno de preguntas y eso, algo no se ha entendido. Me he dejado muchas cosas también por la intención de sintetizar. Luego, alguna cuestión también que igual haya metido la pata o que no haya explicado en profundidad, pues ahora es el momento. Ahora, para dejar de compartir esto, ¿cómo era? Ah, esto ya está. Vale. No. Tengo una pregunta. A ver, la página 154-155 del libro físico, que no sé cuál es el nombre, de la nueva edición, sí, porque físico no tienes tú la bestia. Vale. Vale. Yo no he entendido cuál es el factor o así que abre la posibilidad de que exista una discrepancia entre lo que es la magnitud del valor y el precio, básicamente. O sea, y dice, no, el precio es la denominación dineraria del trabajo objetivado de la mercancía. La equivalencia entre la mercancía y la cantidad de dinero, cuyo nombre es el precio de aquella, es, por consiguiente, una tautología, ya que la expresión relativa del valor de una mercancía es siempre en general expresión de equivalencia entre las mercancías. Pero si el precio, en cuanto exponente de la magnitud de valor de la mercancía, es exponente de la relación de intercambio que media entre ella y el dinero, de esto no se desprende a la inversa que el exponente de su relación de intercambio con el dinero sea necesariamente exponente de su magnitud de valor. Entonces, ahí es cuando pues, trae a colación la posibilidad de que bueno, pues, una misma mercancía producida en el mismo tiempo de trabajo se vaya a representar en 1 libra o en 3 libras. No entiendo qué es lo que abre la posibilidad a que eso sea posible, o sea, porque hasta ahora hemos abordado, se supone que la magnitud de valor o lo que sea siempre tiene que ser, o sea, perdón, el precio o el valor de forma de valor de una determinada mercancía siempre tiene que ser expresión sí o sí de la magnitud del valor de la misma. Entonces, no entiendo por qué ahora esa forma de valor, forma de precio, puede diferir y no ser siempre 2 libras, sin embargo, ser 1 o 3. Creo que está explicado aquí
Y lo que pasa es que no lo he entendido. O sea, creo que lo explica un poco antes, en algún momento, cuando habla del tema de la denominación dineraria y tal, pero yo es que no he entendido por qué se abre esa posibilidad. Dice, ahora bien, si las circunstancias permiten cotizarlo a 3 o obligan a tasarlo a 1, ¿por qué las circunstancias iban a permitir tasarlo a 3 o tasarlo a 1 si se supone que tiene que expresar el valor de la mercancía? Y en este momento todavía no estamos. O sea, más no ha introducido aquí cuestiones como oferta, demanda y asuntos del estilo, entiendo. Hombre, las circunstancias en la oferta y la demanda. Está dando como sabido el día a día mercantil. ¿Por qué ahora sí se ha abierto esa posibilidad? Antes no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué con el dinero sí y antes no? ¿Cuál? ¿Cuál es esa página? 124. Tampoco había dicho antes que no existiese esa posibilidad, ¿no? O sea, antes ha dicho que las mercancías tienen un valor y ese valor se mide en tiempo de trabajo o luego tiene su expresión en la forma dineraria en un precio. Pero no ha dicho que necesariamente ese precio vaya a ser exactamente equivalente al valor. De hecho, ya he hablado muchas veces de la problemática de la mesurabilidad del valor. De lo difícil que es medir el valor, efectivamente. Pero aquí hay algún motivo que explica por qué al pasar a la forma dinero, o sea, aquí creo que por esta página hay algún motivo que explica por qué al pasar a la forma dinero existe una posibilidad de diferencia cuantitativa entre lo que es la magnitud del valor y el precio. Sí. Y yo creo que no es el tema de oferta, demanda o tal. Cuando explicaba el tiempo necesario para los partidos anteriores, no había algo similar, pero todavía cuando estaba haciendo por las dos mercancías, tipo el tiempo, o sea, cuando estaba explicando el tiempo necesario para la producción de algo. O sea, era tipo, si ahora por las circunstancias del sistema productivo, pues produzco chaquetas más rápido, o sea, no tiene que ver como con eso. Como que o sea, el valor en sí se mantiene porque el tiempo que cuesta hacer esto siempre va a ser, o sea, yo lo relaciono por eso ahí. O sea, ahora no tanto. Porque ha cambiado el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la mercancía, dices. Sí. Pero es que más abajo creo, a ver si me he liado, pone caso de mantener sin alteradas las condiciones de producción o la fuerza productiva del trabajo para la reproducción del cuartel de trigo, será necesario ahora emplear tanto tiempo de trabajo social como antes. Sí, yo creo que, o sea, que lo dice bastante claro. Ahora bien, si las circunstancias permiten cotizarlo a 3 o obligan a tasarlo a 1, desde las circunstancias casuales que se dan en ese momento por la situación concreta del mercado, oferta y demanda, sobreproducción, lo que sea, tendremos que 1 libra o 3 libras serán expresiones demasiado pequeñas o demasiado grandes de la magnitud del valor. Es decir, la magnitud del valor se expresa en un precio y ese precio corresponderá más o menos a su valor, pero puede corresponder más o puede corresponder en menos. Es decir, el precio no tiene por qué corresponder exactamente al valor. Al existir el precio diferenciado del valor, el valor sí que corresponde exactamente al tipo de trabajo socialmente necesario para constituir la mercancía, pero el precio no tiene por qué corresponder exactamente al valor. Al existir una cosa distinta que es el precio, puede haber esa disonancia. Vale, al haberse separado de lo que sería su cuerpo, permite que esa variabilidad que no tendría si se expresara en cantidades de su propia sustancia. Entiendo. O sea, es decir, si se expresara el tiempo de trabajo socialmente necesario en cantidades de su propia sustancia, algo que es imposible, que es lo que plantean los proudhonianos, no podría existir esta variabilidad. Pero es que más adelante yo creo que tiene relación cuando dice determinadas circunstancias puede enajenarse. Vale. Por tanto, en la forma misma del precio está implícita la posibilidad de una incongruencia cuantitativa de una divergencia entre el precio y la magnitud del valor. Es decir,
se está refiriendo nuevamente a las circunstancias. Entonces, y dice que puede haber incongruencia, o sea, puede valer más o puede valer menos. Por la forma misma del precio. Hay algo en la forma misma del precio que hace que pueda existir esa disonancia. Claro. Sí, Porque sí, por eso. Ese algo que es lo que dice Puede Botello, ser. que se ha manifestado en otra sustancia y por lo tanto esa sustancia pues, puede ser variable. La diferencia es si fuera su propio cuerpo solamente. No sé. Exactamente, es algo, lo he dicho antes, es algo exterior. Circunstancias externas. O sea, cuando le pones el precio a tu mercancía, no. Sí, no. O sea, cuando le pones el precio a tu mercancía sin que se haya realizado, ese precio de momento es imaginario y no tiene expresión real. Y de hecho te puedes haber equivocado, como bien dice. Porque el que vende esto puede ser un iletrado y haberse equivocado y el mercado rápidamente corregirá su equívoco poniéndolo al entorno. No creo que. O sea, pero pensándolo un poco en esa línea, creo que lo que indican no es una cuestión de la ley. O sea, quiero decir, si tú produces una cosa y tardas más que el tiempo socialmente necesario, pondrás un valor mayor a esa mercancía para su venta, lo que va a suponer que es un carácter fortuito porque o sea, lo que genera, lo que determina la magnitud de ese valor precisamente es el trabajo socialmente necesario. Yo al menos lo entendí un poco en esa línea. Pero yo creo que eso lo hablaba en el primer capítulo. Sí. Aquí no, creo que aquí no está hablando de eso. Aquí está diciendo que bueno, puede mantenerse constante su tiempo de producción, incluso mantenerse constante el tiempo de producción y aumentar una vez ya producido, o sea, es decir, ya cuando va al mercado, yo qué sé, no ha habido cambios técnicos, por ejemplo, y aún así puede haber variación. Y aquí no, o sea, no es, yo creo que no es tanto, igual ahora, ¿no? Con lo que ha dicho Pello, no es tanto, o sea, las circunstancias pueden ser varias, puede ser oferta-demanda, puede ser lo que sea, pero sino saber que la forma precio en sí misma posibilita este salto. O sea, lo que está intentando decirnos más aquí es que precio y valor no son lo mismo, precisamente por no ser lo mismo, al no expresarse, como digo, en cantidad de su propia sustancia, el valor, hay una posibilidad o un margen de diferencia o de incongruencia cuantitativa entre el uno y el otro. Incluso, después, ¿no? Hay margen también de incongruencia cualitativa en forma de que haya precios a productos que no tienen valor. Pero también más adelante nos está hablando de la ley promedial, que dice, en medio de la carencia de normas, actúa activamente. Todo eso viene a reforzar a continuación, después de lo que dijimos de, por tanto, en la misma, está implícita la posibilidad de una incongruencia, de una divergencia entre el precio y la magnitud del valor. Continúa. No se trata en modo alguno de un defecto de esa forma, sino que al contrario es eso lo que la adecúa a un modo de producción en el cual la norma solo puede imponerse como ley promedial, que en medio de las carencias de normas actúa ciegamente. O sea, claro, puede ser más o puede ser menos, no cambian las condiciones, se mantiene la misma producción, entiendo yo, pero según lo que dice aquí, bueno, pues esas circunstancias que puede ser la demanda o porque el comprador quiere más o porque el vendedor vende demasiado, no sé. Sí. Porque estamos hablando de la venta y del comprador. Entonces, si no hay una relación, si hay una incongruencia entre estos dos, entonces entiendo yo que, y ante la ausencia de unas, porque aquí todavía no hemos entrado al establecimiento de unas normas específicas, todavía estamos introduciéndolo. Entonces, me imagino que por eso habla de esta como ley promedial, ¿no? Yo creo que está justo antes de lo que dices tú, o sea, que al final, mira, o sea, lo que has estado leyendo, al final, sí. Adrián, digo, ahora, se dice, ahora, si las circunstancias permiten cotizar, ¿no?, el cuarto de trigo a más o menos, ¿no?, a ponerle un precio mayor o menor, son expresiones demasiado pequeñas, demasiado grandes de la magnitud de valor,
pero seguirán siendo precios. O sea, que puede haber esas incongruencias por diferentes motivos, porque al final es algo diferente. O sea, es algo diferente como algo exterior, ¿no? A lo que es el producto, o sea, el valor de la mercancía, el valor del trabajo, ¿no? Sí, así resolvería esa necesidad de expresarse de esa manera el valor, o sea, esa necesidad de expresarse en forma de carencia de normas inherente al capitalismo exige necesariamente una forma exterior de manifestación del valor. En este caso en forma precio, y esa forma precio sería la que garantiza que se pueda resolver esa contradicción, que sería muy grave si no existiera la forma precio, porque no podría oscilar, por así decirlo, el valor de una mercancía. Y también por las mismas, o sea, por eso, en este proceso de circulación, por lo que implica, ¿no? Diferentes acciones, ¿no? Que también es que están relacionados a las dos funciones del dinero que plantea Marx, ¿no? O las tres están relacionadas. O sea, quiero decir que también el contenido, aparte del contenido del segundo acápite, también ayuda a comprender esto, ¿no? Que son como también pues, relaciones, o sea, que pueden tener una identidad, pero en este modo de producción también por esta forma de intercambio se plantea en forma separada, ¿no? Se autonomizan, pero en realidad podrían ser lo mismo, pero claro, no lo son en este caso. Pero no sé si alguien más puede como dar alguna explicación más. David, igual. Respondiendo a Pello, por mucho que sea que responda, o sea, que sea en la capital anterior, no creo que sea el largo y hasta y pasa a otro limbo y no afecta sobre lo siguiente. O sea, al final, o sea, que una libra o 3 libras sea una expresión más pequeña o más grande de la magnitud del valor del trigo, o sea, la magnitud del valor del trigo que lo determina. Entonces, quiero decir, pues está ahí. Claro, la cosa aquí es, bueno, 1 libra o 3 libras. En cualquier caso, ambas son precios. Eso es lo que nos está diciendo. Ambas son el precio, o sea, fluctúan. No podemos decir, bueno, y que luego dentro como del lenguaje popular, pues la gente, más o menos, el precio de la barra de pan, ¿no? Es como que sí que parece como que hay cosas como, pero, o sea, es eso, independientemente de que sea 1 o 3, o sea, ambas son precios. Y ahí es donde se da nuestra cuestión, ¿no? Pero, o sea, claro, o sea, sí que tiene que ver con el trabajo, o sea, porque esto es lo que determina la magnitud del valor. Pero es que la forma del precio, aquí dice que, sin embargo, no solo admite la posibilidad de una incongruencia cuantitativa entre magnitudes del valor y el precio. O sea que sí lo admite. Yo pensé que lo ibas a decir con lo del pan, porque el pan, aquí te vale un precio y ahí te vale otro y es el mismo pan. O sea que la forma del precio sí lo admite y el trabajo, digamos, para fabricar un pan, y si vemos la cantidad de trigo que lleva y y el tiempo de trabajo es el mismo, y sin embargo, aquí vale 1 euro y aquí vale 2 euros, el mismo pan. Entonces, sí que admite, en la práctica se admite esa incongruencia entre el precio y el valor, porque no es lo mismo. Y luego en el apartado 2, la página 130 de la edición antigua, como el de 4 páginas, es una tontería, pero de esas circunstancias que ahí no explica. ¿Qué dice si no lo lees? Aquí dice, dejamos a un lado cualesquiera errores de cálculo puramente subjetivos que haya cometido el poseedor de mercancías, los cuales se corrigen de inmediato objetivamente en el mercado. O sea que entre esas circunstancias pues, puede estar el mismo. Lo que a mí una cosa que me intriga, de lo que estás contando ahora, es que los argumentos que has dado valen tanto para el precio como para todo valor de cambio. No son exclusivos del precio, de la forma precio. Es un momento. Pensar en el objeto externo, nada de eso es específico de precio.
Y de hecho hay mayor congruencia, lo dice de la forma sencilla, ¿no? Que es un poco más casual la magnitud de ese valor que se expresa. Y yo creo que sería posible en cualquier tipo de mercado, entiendo, que una mercancía, por cualquier casualidad, se cambiara en vez de por su magnitud de valor por otra mercancía, por más magnitud de valor o menos magnitud de valor de la mercancía, directamente, de la forma simple de valor, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Solo que eso, aquí más dice, en la forma misma del precio, y todos los argumentos que estábamos dando eran argumentos propios de la forma de valor de cambio en general. La forma de valor en general. Depende de que sea precio o no. Ya. Sin más. Igual, yo no tengo la respuesta. Igual está mal dentro de la argumentación. Pero es que, ¿verdad? ¿Qué es una forma de valor que no sea el precio? Pues que una chaqueta vale X barras de lienzo. ¿Cuál? Una chaqueta vale X barras de lienzo. Claro, estamos hablando de la forma de valor desplegada. Más ha hecho un proceso en el primer capítulo del desarrollo de la mercancía y de la circulación de las mercancías, en la que se ha ido desplegando su expresión de valor. No podemos decir que y termina diciendo que el valor de cambio se expresa en una mercancía particular, que es todo lo que está diciendo aquí, funciones, y que se la denomina precio. El precio es la expresión de la mercancía concreta que expresa en su tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo general y, por tanto, el valor de cambio de todas las mercancías que tienen un valor relativo. Es el equivalente general. Otra forma de valor de cambio, ¿cuál puede ser? ¿Cuál es el valor de cambio? Claro, pues el trueque no hay valor de cambio. El trueque se puede hacer a cualquier relación. 25 barras de lienzo por una chaqueta o 125 barras de lienzo por una chaqueta. Estamos hablando de intercambio mercantil y capitalista. Y en el intercambio mercantil capitalista no sé qué sentido tiene hablar de valor de cambio distinto al que se expresa en el precio. Pero no sé lo que es. En la exposición dialéctica que está siguiendo Marx, esa determinación la tendría que haber introducido antes, en ese caso. Es decir, si ya existe posibilidad, existe una incongruencia cuantitativa en la forma simple de valor o en la forma de desarrollar el valor, Marx tendría que haber introducido ya en ese momento esta determinación. Porque ya estaría presente y sin embargo la introduce ahora con la forma precio. Eso significa o que nos estamos equivocando lo más posible o que, que Marx no ha introducido cuando tenía que introducir la determinación de esa incongruencia, de esa posible incongruencia entre el valor y la forma del valor. Tenía que haberla introducido ahí. No, porque esto sigue una exposición sistemática. Tú no puedes introducir determinaciones más adelante si ya estaban antes. Sí, pero que no. Digo yo. Pero es que, vamos a ver, es precisamente el hecho de que la expresión del valor de todas y cada una de las mercancías se expresa en una sola, que es exterior a todas y cada una de las mercancías, el dinero, lo que permite que en el intercambio las mercancías no se intercambien por su equivalente de valor. Es lo que está diciendo. Que el precio al que se intercambia, si el precio que representa su valor es 2 libras y la mercancía se intercambia a 1 libra o a 3 libras, aunque no sea expresión de su magnitud de valor, no por eso dejan de ser su precio. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Está avanzando lo que va a decir después, el origen de las crisis. Recordemos cómo, para Marx, el tema de la diferencia, el hecho de que en la circulación de las mercancías estas no se intercambian a su valor, sino que en función de circunstancias externas, la oferta, la demanda y luego otro tipo de factores como los cambios no introduce todavía en el valor de la fuerza de trabajo, etcétera, o la relación entre el precio de la fuerza de trabajo y su valor. Todas esas circunstancias externas determinan que a través del juego de los precios los mercados no se vacían, que dirían los de la economía neoclásica. Claro que no se vacían, porque las cosas no se intercambian a su valor, pero no por eso, es decir, no, como las cosas intercambian a su precio, ¿por qué vamos a hablar del valor? Que es lo que dicen los eslarcianos, los ricardianos.
Si las cosas se intercambian a su precio, fijámonos en el precio. ¿Qué sentido tiene hablar del valor si las cosas no se intercambian a su valor? Marx dice que lo que hay aquí, hay una concepción, página 127, absolutamente defectuosa del cambio de forma, del cambio formal. Una concepción absolutamente defectuosa. ¿Por parte de quién? Por parte de los ricardianos, por parte de los equilibristas que ya empieza a ver en su época, Say y compañía, Bastiat. Es decir, tienen una... en lo que quiere insistir, hay que examinar el proceso total desde el punto de vista de la forma. Y analizado desde el punto de vista de la forma, el valor de cambio, su expresión formal, es el dinero. El valor de cambio, porque el valor de cambio presupone la existencia de las mercancías. Y la existencia de las mercancías presupone la circulación, el intercambio de las mercancías. No hay ninguna incongruencia lógica, entiendo yo, en el momento en que plantea el asunto. Es que al final, en los apartados anteriores, ¿no? O sea, ha empezado a hablar hace poco del dinero, ¿no? Que hablaba de la forma de dinero, pero ya, o sea, habiendo explicado forma simple, singular de valor, forma equivalente, en su conjunto, desplegada, forma general y luego dinero, y luego el carácter fetichista de la mercancía y su secreto, luego el proceso de intercambio en el que el precio no ha mencionado mucho, ¿no? Yo diría que no ha entrado demasiado en su explicación, ¿no? O sea, ha explicado valor de cambio como, o sea, más general. Ya lo hemos visto antes. Sí, pero no me lo explicó en el primer capítulo. Claro, Ahora está con las formas. Fijémonos en la página 25. En la página 125 aparece la forma del precio, la forma de valor, la forma mercantil, la forma imaginaria del precio, la forma relativa de valor general. El análisis del dinero es un análisis formal. Pero entender cómo se relacionan las formas y las sustancias, pues la forma puede tener distintas formas y las sustancias es la misma. Por ejemplo, puede tener distintas formas precio. 3 libras, 2 libras o 1 libra. Alguna de ellas coincidirá con su sustancia, con su valor. Otras no. ¿Por qué? ¿Y por qué son también su precio, aunque no sea su valor? Porque en la circulación de las mercancías intervienen otras cosas que el equilibrio en el intercambio. Porque el intercambio es fortuito, es anárquico, carece de normas. Las normas no pueden ponerse en medio de la carencia de normas. No hay ninguna ley que diga que los productos tengan que intercambiarse a su valor. Eso podría, no sé, pues sería otro tipo de sociedad, no el de la circulación mercantil, no la sociedad capitalista. Sí. Todo esto deja sin resolver que el hecho de que, en efecto, la contradicción entre la magnitud del valor y la magnitud de la forma del valor pueda darse en otras formas del valor, que no otros valores de cambio, porque no hay otros valores de cambio que no sean estrictos, sino en otras formas de valor como el valor simple. Y lo has dicho tú mismo, una chaqueta se puede intercambiar por 100 de esto de trigo o por 1000 de esto de trigo. Y habrá una cantidad de trigo que represente adecuadamente el valor de esa chaqueta y otras cantidades de trigo que no representen adecuadamente el valor de esa chaqueta. Claro, pero si el mundo de las mercancías es limitado, acotado, es una parte del trabajo social, es solo una parte, todas esas cosas son posibles. El problema es que cuando estamos en la sociedad de las mercancías, donde todo producto de trabajo social circula necesariamente como mercancía, y todo se tiene que intercambiar como mercancías, en ese momento aparece la ley. La ley que se expresa, que dice que los productos en promedio se intercambian sus valores. Y para poder intercambiarse sus valores necesitan expresarse en el equivalente general, la forma de dinero, la forma de precio y tal. Pero en la práctica, el precio que en el equilibrio, diríamos en terminología neoclásica, en el equilibrio refleja el valor, el precio en la práctica, en el intercambio concreto, no tiene por qué reflejar el valor.
pero el valor está subyaciendo. Es decir, si unas mercancías se intercambian por encima de su valor, otras se intercambiarán por debajo de su valor. Y al final, que es el tomo 2, la suma de los valores coincide con la suma de los precios. Porque los precios reflejan el total del valor. Lo expresa además en una nota que dice que para la edición en ruso cambió sí, no me acuerdo dónde estaba eso. 31. En el 131. No, la carta... Sí. Fijémonos cómo lo pone en la edición 2. Dice, el valor de cada vara individual es la concreción material de la misma cantidad socialmente determinada de trabajo humano homogéneo. Es decir, si son 2 horas de trabajo humano homogéneo en una vara, en otra vara tiene que haber 2 horas de trabajo social homogéneo. Como si fueran horas que se van añadiendo. Una vara más, 2 horas más. Una vara más, 2 horas más. Y en ruso dice, no. En rigor, el valor de cada vara individual no es más que la concreción material de una parte de la cantidad total de trabajo social gastado en la cantidad total de varas. Tenemos la diferencia. En un caso es, digamos, microeconómico. En una vara hay 2 horas, y si hay 2 varas hay 4 horas, y si hay 3 varas hay 6 horas de trabajo homogéneo. Y en la otra dice, no, es que aquí lo que tenemos es una masa de trabajo social que se concreta en distintas mercancías, y en una mercancía concreta, la parte del trabajo social que se distribuye en el número X de unidades de esa mercancía concreta, cada unidad refleja la parte alícuota del total dividido por X. Es la idea del promedio, sería la ley. Exacto. Esa es la idea que quiere reflejar que lo que se presenta como productos independientes, de trabajos independientes, ejecutados de forma independiente, en fábricas independientes, en productores independientes de lienzo, en realidad pueden enfrentarse como mercancías y necesitan la forma precio porque son ya el resultado de un proceso de socialización del trabajo. Porque hay un proceso, en la sociedad de la máxima individualización de las relaciones laborales y del trabajo, donde cada individuo tiene no solamente nombre, como los esclavos, que algunos tenían nombre, algunos no tenían nombre, pero es que los trabajadores asalariados no solo tienen nombre, tienen carnet de identidad, tienen número individual, carnet de la seguridad social. Todo el mundo está individualizado, personalizado, en una sociedad que es la de mayor socialización del tiempo de trabajo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Precisamente porque se ha llegado a un nivel de socialización tremenda, es por lo que puede aparecer esta forma de sociedad, con sus contradicciones, entre ellas, la forma mercancía, y la necesidad de hacer circular los productos como mercancías y la dificultad de que se intercambien en equilibrio, diríamos hoy, es decir, que los productos intercambien a su valor, está en la raíz de las limitaciones de esa propia sociedad. Es que hay que, en lugar de verlo como agregación, el mundo de las mercancías más lo ve como desagregación, por cierto, que a mí me da, no lo había visto yo así, pero me da que toda esta primera parte es un diálogo con Adam Smith. Comienza hablando de la riqueza, el capítulo 1, ¿no? La riqueza en la sociedad tal, conjunto de mercancías. ¿Cuál es la idea de Adam Smith? ¿Cuál es la riqueza de las naciones? Dice más, bueno, en esta sociedad, en las naciones capitalistas, las riquezas son un conjunto de mercancías. Pero dice, aquí en un momento determinado, dice, la división del trabajo. A ver, ¿dónde estaba lo de la división del trabajo? La división del trabajo genera, aquí está, página 132, primera línea. La división del trabajo convierte en mercancía el producto del trabajo. ¿Por qué saca la división del trabajo? Porque en Adam Smith la riqueza de las naciones crece a medida que se profundiza en la división del trabajo. Esa es la tesis de Smith.
La riqueza de las naciones es su trabajo y son más ricas las que tienen un trabajo que es fruto de una división del trabajo más profunda. La famosa fábrica de alfileres, o la fabricación individual de alfileres, o la fabricación colectiva de alfileres. Bueno, aquí está pensando en Adam Smith, pero dice, ojo, la división del trabajo. El primer resultado de la división del trabajo no es el aumento de la riqueza de las naciones. Sí, pero la riqueza en forma de mercancía. Porque los productos del trabajo, que es la riqueza, necesariamente tienen forma de mercancía. Y con ello tornan necesaria la transformación del mismo en dinero. Esta sociedad que produce riqueza en forma de mercancías necesita el dinero. Si queremos quitar el dinero, hay que quitar la forma mercancía. Hay que dejar de producir mercancías. El producto del trabajo se tendrá que... La distribución del trabajo y la distribución del producto del trabajo tendrá que hacerse de otra forma. Con una cartilla de racionamiento universal, en fin. Con el comunismo informático que plantean algunos, yo que sé. Vale, pues yo brevemente, por volver un poquito atrás en la conversación, Adrián, has dicho tú antes que, claro, entonces creo que estamos de acuerdo en que, en efecto, la posibilidad de la contradicción entre la magnitud del valor de una mercancía y su expresión en la forma de valor que sea puede diferir, no ya solo en la forma dineraria, sino también en formas anteriores. Y has dicho que, por lo tanto, debería haber introducido esto en la forma anterior. Y yo diría que no me parece que sea necesariamente así. No sé cómo entiendes tú la estructura del capital, si entiendes que cada vez que aparece una determinación, inmediatamente Marx procede a desarrollarla. Pero yo creo que, en efecto, estoy de acuerdo contigo que tiene una estructura lógica importante y que va construyendo ladrillo sobre ladrillo y va avanzando en las categorías lógicas de una forma lógica. Pero a veces una determinación o un descubrimiento puede engendrar 2 más o puede engendrar 3 más. Y a lo mejor pasar a cada una de esas determinaciones podría, o sea, le sacaría el hilo continuamente. Y encima tendría que decidir en qué orden ir desarrollando diferentes determinaciones que puedan surgir en un mismo momento. Por lo tanto, yo creo que sí que tiene sentido la estructura que usa de, bueno, ahora en este capítulo voy a hablar de la forma de valor y voy a hablar de las diferentes formas de valor y de cómo se desarrolla lógicamente la forma de valor hasta llegar a la forma de dinero. Y después, en otros capítulos, iré desarrollando otras determinaciones que tengan una temática más homogénea, como por ejemplo en este caso la circulación, sin necesidad de ir introduciéndolas y explicándolas en el momento en el que aparecen. Sí, o sea, puede ser que haya decidido incluir la determinación ahí. Es posible. Por razones expositivas. Ahora bien, en principio debería hacerlo notar. Y si, o sea, al menos hacerlo notar o al menos no decir aquí que es exclusiva la forma precio. No sé si lo tengo aquí delante. Es decir, que aquí nos daría a entender algo que no es verdadero. Es que es exclusiva la forma precio cuando sería exclusiva la forma valor. Es decir, que sería una determinación previa. Entonces, dicen la forma misma de precio implícita. Sí, no creo que diga que sea exclusiva de la exclusiva. Digo, es exclusiva. O sea, que igual puede ser que simplemente no la haya mencionado en su momento. Sí me parece raro por el hecho de que, no sé si os acordáis de las 3 determinaciones famosas de las que habla cuando habla de la forma simple. Las que dice algo así como que el trabajo privado se vuelve trabajo esencial, por una parte, el valor de una mercancía se espera el valor del suelo de otra, bla, bla, bla. Allí ya las introduce con la forma simple y dice, bueno, esto aparece ya desplegado en el dinero y plenamente visible en el dinero, pero aquí la determinación ya está desarrollada. Entonces me parece extraño, siguiendo esa lógica, que no me hubiera dicho, bueno, hay también una cuarta determinación, que es que efectivamente esto presupone la posibilidad de que difiera el valor de la forma de valor. Pero bueno, oye, no me voy a poner aquí a hacer cábalas porque tampoco sé exactamente qué estaba pensando más en ese momento. Sí. Simplemente dejar claro que si es así, y lo estamos planteando bien, que yo no lo tengo del todo claro, porque me extraña que Marx no sea tan... O sea,
quiero decir, Marx no iba escribiendo El Capital y luego le echaba un vistazo. Se iba cada párrafo repasándolo a muerte y diciendo, bueno, es que esto tiene efectivamente su lugar aquí, esto tiene su lugar allá, etcétera. Igual simplemente no le apeteció mencionarlo y dijo, bueno, no lo veo necesario. Pero bueno, simplemente nos quedaría claro que si es así, si estamos interpretándolo bien, esta determinación ya es parte, ya se puede desplegar en cuanto se despliega la forma de valor. En cuanto se despliega la forma simple de valor ya, en este caso. De hecho, la forma simple, si os acordáis, las divergencias que menciona son que los cambios en el valor y en el valor de cambios, los cambios no tienen por qué ir parejos. O sea, si mantienes fijo el valor de la mercancía, pero el valor del equivalente sube o baja, se modifica. Por ejemplo, ahí se está modificando el valor de cambios y se modifica el valor. Esos ejemplos los introduce desde el inicio. Desde el inicio. Ahí no hay ningún momento. O sea, no está directamente relacionado. No. Ahí no introduce esta otra cosa que. Porque dicen las magnitudes de valor de ambas mercancías, o sea, las magnitudes de valor, no la forma de valor. Yo la verdad es que no le veo ninguna incongruencia. A veces lo que sí es cierto es que tenemos como ansiedad por... Hombre, es verdad que en esas formas de valor igual no se independiza tanto, ¿no? O sea, sí, a ver, obviamente son dos mercancías diferentes, pero es que el dinero coge todavía más autonomía que otra mercancía. O sea, ya, pero eso es una diferencia cuantitativa. Y Marx aquí, cuando introduce determinaciones, introduce determinaciones cualitativas, luego despliega lo cuantitativo, pero lo cualitativo es lo primero. Más o menos sería indiferente, entre comillas. O sea, aquí diría, bueno, aquí se expresa de forma más palpable, más nítida. No sé. Y con el dinero no se anunció la crisis todavía, o sea, ya no se anunció la crisis. Ya habla la crisis, aquí dice que con las crisis. Pero súper por encima, o sea, la... Sí. Pero ya te dice, para resolver ¿no? Los problemas, las incongruencias estas que estamos viendo, las incongruencias que está viendo Adrián, pues él las va a resolver con una crisis. No tiene nada que ver. Tienes una crisis. La crisis con esto no tiene La nada que ver. crisis de la lectura. No tengo ninguna crisis. Entonces... Entonces, lo de la crisis... Bueno, una pregunta. Seguimos después. O sea, cuando se está refiriendo al hecho de que esta identidad entre compra y ventas se desdobla en un proceso de compra primero y de venta después. Ahí está el posible motivo de crisis, posibilidad de crisis. No, claro. Bueno, en este caso no habla de crisis. Y sobre producción. No habla de crisis. Sobre producción, todo esto no lo... Lo que digo, lo que quería decir es que a partir de la consideración que el desarrollo actual no tiene lugar, ya anuncia que esto se ha conectado con una cosa que va a explicar después de la crisis. Pero él ya lo ha dejado planteado ahí. ¿No has leído la crisis, Adrián? ¿Cuál de todas? La que está allí, donde te anticipa. ¿Ah? Ahora, Iñaki, como quieras. Nada, pues un poco no sé, me ha generado ciertas dudas, yo creo que también por cosas leídas anteriormente y por cruce de lecturas, cómo maneja la enajenación, enajenable, que hay en las páginas 132 y 133. Lo leería todo, pero es una buena chapa. Entonces, bueno, voy a intentar reproducir un poco cuál es la pregunta. Mi problema. Con lecturas un poco de cosas que vimos leyendo los manuscritos en relación al trabajo enajenado, que, bueno, pues que me suscita relativas dudas. Creo que siguiendo un poco la lectura que nos convoca hoy, se señala en la página 115, las mercancías, segundo párrafo, las mercancías no se vuelven conmensurables por obra del dinero, a la inversa, por ser todas las mercancías en cuanto a valores, trabajo humano objetivado. Claro, cuando en la página 132 nos señala
en el segundo párrafo, como hacia la mitad, la enajenación de la forma mercantil originaria se cumple mediante la venta de la mercancía, es decir, en el momento en que su valor de uso atrae realmente al oro, que en su precio solo tenía una existencia figurada, pues me genera un poco de dudas con respecto a el hecho de qué manejo hay detrás de la idea de, en primer lugar, de la enajenación, y luego, por otro, es una discusión que en algún momento fuera de cámaras la he tenido con Joaquín, que es la idea de objetivación. Él señala que el trabajo es una forma, una actividad con la que pues, se da la objetivación en un producto. Ahora bien, cada vez que habla de ese producto, entendiéndolo, en este caso como la mercancía, me genera dudas porque no encuentro la distinción entre algo que vimos en los manuscritos, que era la diferencia que él establecía como lo natural de lo humano es el trabajo que se objetiva en su producto. Ahora no veo la distinción si es por error de lectura o en segundo grado, porque lo que nos está intentando describir es que precisamente en una sociedad mercantil la expresión de esta enajenación que se produce en la venta ya es trabajo enajenado. No sé si me sigue, pero bueno, tengo como un poco por establecer cómo ese puente entre lo dicho previamente y en dónde estamos ahora, y haciendo un poco la fusión de las dos cosas, ¿no? Sobre todo porque, claro, está todo el rato hablándolo desde la idea de la forma mercantil, pero en ningún momento aparece la idea de trabajo detrás. Entonces, es algo que me confunde. No sé, es algo que cuando lo leía tenía ciertos problemas. Sí que veo conexiones con el texto, sobre todo con algo que señalabas tú en la 131, ¿no? Pues señalando en el segundo párrafo antes del cambio de página, con la idea de productores privados independientes, donde se podría ver esta idea de trabajo enajenado como enajenación de la sociabilidad, enajenación de la actividad misma del trabajo. Pero claro, me cuesta verlo cuando precisamente en este siguiente párrafo no aparece la idea de trabajo. Es que el concepto de trabajo enajenado no está en más después de los manuscritos. O sea, es un concepto, en mi opinión, filosófico que luego se despieza desde la economía política, explicando que es trabajo sometido a las órdenes de capital, bla, 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 trabajo que valoriza capital, el vampiro que vive de chupar trabajo, trabajo para otros, trabajo para el capital. Pero la idea de trabajo enajenado no aparece en el capital. Aparece la enajenación como sinónimo de intercambio de las mercancías. Y dice, como si te desprendes de ella a través de la venta. Aquí. Claro, pero ahí es donde parte de mi problema. O sea, si la condición natural o del ser humano es la actividad asociada al trabajo y la producción del trabajo, la enajenación en un producto está siendo equiparada con la objetivación. Y ahí yo creo que tenemos un grave problema. O sea, aquí en el capital. O no, en el capital dices que está haciendo eso. No. Es que hay una diferencia entre el trabajo concreto del que hablan los manuscritos, y el trabajo abstracto, socialmente homogéneo, en fin, todos los nombres que le da por aquí, que es el que se concreta en la forma intercambiable de las mercancías. Son cosas distintas. Cuando habla del trabajo como cosa, como circunstancia natural del ser humano, habla de los trabajos concretos
Los trabajos concretos, que se traducen en productos concretos, con valores de uso concretos y específicos. Lo que ocurre en la sociedad capitalista es que el trabajo de los trabajadores se convierte en trabajo asalariado, pierde cada vez más la cualidad de concreto, se convierte en fuerza de trabajo, y ahí, pues, esa, digamos, realización a través del trabajo, pues desaparece. Porque ya además la propiedad sobre los productos es del propietario de los medios de producción, no del que realiza el trabajo. Pero, ojo, hay que distinguir entre cuando habla de trabajo concreto y cuando hablamos de trabajo abstracto, o fuerza de trabajo, o tipo de trabajo general, social, o como lo queramos llamar. Son categorías distintas que responden a momentos distintos y a perspectivas y a niveles de abstracción diferentes. Pero a mí me confunde también como lo que estás planteando cuando aquí plantea la enajenación de la forma mercantil originaria. Yo me acuerdo que... No, es aquí la enajenación es lo que dice Otto, iba a decir, Pello. Claro. Es la entrega, que es mío y lo hago ajeno. El valor de uso, la mercancía, ya, pero se hace ajeno a cambio de la forma general del valor, del dinero. Pero habla de originaria. Lo que me confunde es esa palabra originaria, porque me lleva, por ejemplo, también a ese momento, por ejemplo, cuando Marx hace el análisis de la tierra, de la propiedad de la tierra y cómo la tierra le es quitada a sus propietarios, le es enajenada. Bueno, estoy ya en otra historia, pero lo que me confunde es lo de originaria. Yo entiendo que la enajenación de la forma mercantil claramente está en la página 132. En la página 132, en el segundo párrafo a mediados. La enajenación de la forma mercantil originaria se cumple mediante la venta de las mercancías. Es decir, en el momento en que su valor de uso atrae realmente al oro, que en su precio solo tenía una existencia figurada. En realidad está hablando del proceso mercantil y cómo es enajenado, porque claro, si el capitalismo, cuando empieza la riqueza del capitalismo es la acumulación de mercancías, entonces esas mercancías que produce el hombre, cuando las vende y pasa a lo privado, le es enajenado. Entiendo que a eso se está refiriendo, sin más. Pero a mí la palabra originaria me ha confundido también. Pero yo creo que no tiene que ver con la objetivación, porque la objetivación creo que es un proceso que se da desde... Es otra cosa, no tendría que ver con esto, pienso. Porque la objetivación estamos hablando de cómo el sujeto se apropia de un objeto en cualquier momento. Si yo produzco, estamos en otra dimensión, porque yo produzco y eso que produzco me es quitado. No es mío. Pero es que... Es claro, del que me... Ahí hay un dado, por supuesto, que aquí no sale en el texto, que es que alguien te está apropiando algo. En ningún momento he visto que Marx esté diciendo que aquí hay alguien que se apropie... Cuando dice de enajenar... a la venta del producto del trabajo. Pero cuando estás hablando de enajenación mercantil, que es el párrafo que estamos hablando, pues ya te está diciendo, enajenar es... Se te quita, no es tuyo, vendes... Bueno, que produces para vender al final. Produces para vender. Aquí la tienes para consumo propio. Alienación no tiene que ver con alienación. No, con alienación. Ni con reivindicación. Ni con objetivación, sino que es... Bueno, con objetivación sí. Va y viene. Con objetivación sí. ¿Es la otra que has dicho? No.
A ver. No. Y trabajo enajenado no vuelve a aparecer en Marx después de... Lo que no significa, en mi opinión, que no exista realmente el contenido de lo que a lo que se refiere a lo que razonamos. Si lo aceptamos con la mercancía de forma obligatoria. Pero usa sus propias categorías. Yo creo que inicialmente en los documentos anteriores sí es como sus inicios, él lo trabaja y luego desarrolla sus propias categorías, porque obviamente cuando te está quitando las mercancías, cuando tú fabricas una mercancía y esa mercancía no es mía, sino que es del propietario y él la coge y la vende, pues sí, si lo vemos desde el punto de vista de la enajenación, como lo hemos estudiado en otros momentos y como lo hemos leído, pues sí, se da. Pero Marx ya no habla en torno. No, porque decir que es trabajo enajenado, en realidad no explica nada. En cambio, decir que es trabajo productor de capital, trabajo para proyectar capital ajeno, bla, 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 eso explica la relación. Eso no lo he dicho. No, eso claro, es introducir algo que no está. En el apartado del fetichismo de la mercancía, para mí sí que hay claras. Porque esta enajenación no tiene nada. Claro, pues eso no lo ha dicho. Pues esta enajenación hay que sacarse de la cabeza que enajenación tiene algo que ver con trabajo enajenado. Enajenación es el fenómeno sensible, el cambio de manos, de ubicación, el intercambio. Sí, de mercancía. Es que porque tú eres sociólogo. No. O sea, yo por lo que has leído y yo también no voy a relacionar. Yo mi relación está en el hecho de que si la mercancía es fruto del trabajo, ¿no? Ahí creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Y se te quita, no es tuya. Te produce y no es tuya. Espera. Si yo, hasta donde estamos yendo, tú la llevas al mercado, porque aquí no ha habido en ningún momento ninguna explicación de que ha habido una parte de apropiación ni nada. Pero habla de... A mí me genera error hablar de enajenación, entendiéndolo, sí, error mío, pero es lo que es por donde a mí me generaba dificultades este párrafo, el hecho de que hay un efecto de extrañamiento de un producto que tú has producido y que tú lo llevas a la venta. Este es un análisis tuyo y mío que hago por nuestros marcos de referencia. Es un producto que dejas de hacer tuyo y se hace ajeno. Son ajenas, a cambio de otra cosa. Y es la mercancía originaria, no por la propiedad originaria, sino porque está hablando de MDM. Y ha dicho MD, primera metamorfosis. De la mercancía. Entonces, la originaria sería la primera metamorfosis que se da. Que en realidad... Una segunda y... Vale. Gracias, David. ¿Qué tal, Jackie? Esa era la medida. Sí. Bueno, o sea, simplemente si estábamos manejando aquí un mismo registro que cosas anteriores escritas, pues claro, eso puede generar muchos equívocos, como ha pasado a mí, y establecer relaciones entre estos previos y estos posteriores demás. Y de hecho yo ahora voy a revisar, diría que el trabajo enajenado, me la juego, que no aparece en el diccionario soviético de filosofía, por ser un concepto que se considera que no está dentro del conjunto del corpus marxista. Lo voy a revisar y os lo pongo por el gusto. El concepto de feticismo de la mercancía sí que pauta un poco cómo, en qué términos está usando el término de enajenación. Pero es verdad. Hablábamos en los sistemas productivos de la industria patriarcal y demás, pues no se da la enajenación todavía. ¿Qué no habla de enajenación aquí? Que no habla de enajenación, pero no utiliza el término. No aparece. ¿Utiliza el término? Bueno, yo creo que no, porque de hecho comenté que no aparecía en el top. Luego el siguiente capítulo, la primera línea, aparece en el feticismo. Y tú querías que apareciera porque había leído los documentos anteriores. No. A ver, vamos a orden, porque si no se oye, sobre todo ahora está lejos. Que todo valor tiene trabajo objetivado, pero no, no es una, no se da la enajenación, como que es en el, bueno, que para enajenarlo, tiene que haber ya, depender de
un reparto del trabajo de una forma más compleja. Bueno, es que no estoy muy pero bueno, o sea, como que la relación entre objetivación y enajenación, o sea, objetivación, tú por hacer algo no lo estás enajenando, o sea, no hay una, o sea, es una cosa distinta a eso. O sea, porque ¿no? La objetivación Claro. el proceso en sí de hacer algo. O sea, ahí no hay una gestión. No quiero recaer en los manuscritos porque estamos discutiendo el Capital, pero bueno, o sea, para puntillar una cosa es que precisamente una de las críticas que Marx hace a Adam Smith, en la lectura de Adam Smith, entiende que es lo mismo que ocurre con Hegel, es que no entienden bien qué es objetivación y qué es enajenación. Entonces, claro, por eso en esa parte era lo que me estaba generando dudas respecto a lo que llevábamos hasta ahora leído. Digo, joder, pues si no hay nadie que se apropia del trabajo y yo llevo a la venta al mercado, llevo mi producto de trabajo, ¿por qué ahora enajenación? ¿En qué sentido lo está manejando? Ese era mi problema en la lectura. Pues en la metamorfosis. MD. Enrique dice simplemente enajenado porque deja de ser suyo necesario. Una cosilla que antes, igual en la exposición, diría que ha estado errónea, pero igual ha sido por el propio al hilo de que es sobre si existe el valor o qué es lo que no existe. En la página 116, el párrafo que empieza abajo, a ver, bueno, digo para que nos pongamos de acuerdo, dice, el precio o la forma dineraria del valor, característica de las mercancías es, al igual que su forma de valor en general, una forma ideal o figurada, diferente de su forma corpórea, real y palpable. El valor del hierro, no el valor de cambio, sino el valor del hierro, del lienzo, del trigo, aunque invisible, existe en esas cosas mismas. Entonces, el valor existe en las cosas, igual que existe una forma corpórea y real, que es el valor de uso. Y se lo representa mediante la igualdad con el oro, mediante una relación con el oro. Entonces, lo ideal y representado se representa una cosa que existe, pero que no se ve, que es invisible. Y lo ideal es esa forma de presentarlo en oro, porque claro, cierta cantidad de hierro no es cierta cantidad de oro. No lo es, lo es en sentido ideal. Vale, para confiar que estamos de acuerdo todos en eso. La expresión de valores mercantiles es oro ideal. Oro que se emplea en esta operación de manera figurada. Por salirme del tema, un pequeño hacer notar, que creo que en la presentación no has hablado y que no hemos hablado aquí, de la belleza del primer párrafo de la página 127 del capítulo del medio de circulación, donde empieza a hablar de que el desarrollo de la mercancía no suprime esas contradicciones. Bueno, desde el principio vimos ya que el proceso en el que se intercambian las mercancías implica relaciones contradictorias, recíprocamente excluyentes. El desarrollo de la mercancía no suprime esas contradicciones, mas engendra la forma en que pueden moverse. Es en general, el método por el cual se resuelven las contradicciones reales. Constituye una contradicción, por ejemplo, nos dice un ejemplo precioso, que un cuerpo caiga constantemente sobre otro y que con igual constancia se distancie del mismo. La elipse es una de las formas de movimiento en que esa contradicción se realiza y al mismo tiempo se resuelve. Que a mí me recordó al capítulo aquel del anti-Düring de Engels, donde empieza a dar ejemplos de cosas contradictorias y de cómo se entiende una contradicción en la lógica dialéctica. Y me parece un ejemplo que no había visto antes y que muy bueno. El de la elipse donde un objeto cae constantemente a la vez que se aleja del objeto,
que es aparentemente una contradicción y que es una contradicción en su formulación, pero cómo en el movimiento y en la comprensión más profunda del esto esa contradicción se resuelve. Debería ser elipse, ¿eh? Esa es una carta que ya... Yo creo que igual, incluso en su época, igual le llamarían elipsis también. Puede ser que sea un sinónimo antiguo, pero es elipse. Me gusta mucho el griego. Sí, sí. No sé si nadie más quiere. En el chat no han puesto nada. Nadie ha pedido palabra. ¿Todo claro? Y un pequeño apunte, va, otra cosa. Aquí cuando dice la página 126, la forma del precio lleva inscrita la enajenabilidad de las mercancías por dinero y la necesidad de esa enajenación. Quien se encarga de hacer investigaciones en tema del mercado del arte, el arte normalmente el precio está aparte de la mercancía, o sea, aparte de la obra que está a la venta. Y justo esa necesidad de enajenación en el mercado del arte no sea de mal gusto, no puede estar tan a la vista que eso está para venderse, eso está para disfrutarlo, deleitarse y si acaso finalmente con un gesto puramente movido por la belleza, uno compra. Aunque de hecho es un método de especulación y un método de inversión, pero lidia por la forma mercantil, está en inversión ya, pero hay problemas en el campo del arte para reconocerse honestamente y directamente como mercancía. Puede que sea la expresión de la subjetividad del autor. Todo esto lo digo sarcásticamente, ¿eh? Es la ideología del campo del arte bajo el capitalismo. Tengo un poco igual en otro campo un poco distinto, ¿no? Pero que tiene que ver con algo que sale también en la página 125, en el segundo párrafo, cuando dice cosas que en sí y para sí no son mercancías, como por ejemplo la conciencia, el honor, etcétera, pueden ser puestos en venta por sus poseedores, dejando así mostrar su precio de la forma infantil. Me ha recordado un poco a los componentes, vamos a decir, ideológicos que hay, por ejemplo, en el crédito, cuando... por ejemplo, cuando tú realizas un impago, por ejemplo, en un crédito hipotecario, una de las cuestiones que ponen encima de la mesa no es solo exclusivamente la cuestión dineraria, sino también una cuestión que atiende a los daños morales de la persona que te ha concedido ese crédito, ¿no? O sea, previamente, en el conceder ese crédito, hay un elemento que es que no es una mercancía, que no tiene ese valor producido ni por trabajo, ni que se resuelve precisamente con el hecho de, bueno, si en este suerte de intercambio no se cumple con ese elemento que atiende al honor, bueno, el ejemplo claro es el rol que tiene una balista, también se incluye dentro de esas dinámicas que no tienen precisamente que ver con la relación directa con el valor, en este caso, de una casa que se hipoteca o algún producto que se financia. O sea, me ha remitido un poco a ver precisamente a esos elementos que tienen que ver casi con una cuestión ideológica propia. Solo que el ejemplo que has puesto no me queda. Yo que tuve una hipoteca y el banco era tiqui-tiqui. O sea, yo creo que la hipoteca es la relación más directa que hay entre el dinero y deuda, dinero paga. Si hablas con el desempleo tendrías un problema. ¿Ah? Una persona de sociedad, luego así un poco sí. pero o sea, cuando te presentan, por ejemplo, los... lo que llaman el tocho, en el tocho, en las escrituras, hay la parte cuantitativa
tiene que ver con ese dinero adeudado. Y luego los daños morales. Pero hay una cuestión que es lo que atañe al daño moral de quien te deja ese crédito. Que el está, banco. Que está el ahí. banco tiene un daño Efectivamente. moral. La madre que lo parió. Eso no me lo leyó. Y que, bueno, pues que se expresa. No, quería. Que se interesa. Claro. Quería, Joaquín, comentar algo. Yo que me he quedado atrasado y me he quedado en la frase famosa o polémica de la página 132. Y he ido a ver cómo estaba ¿Qué página? La enajenación, 132. La enajenación de la forma mercantil originaria se cumple mediante la venta de la mercancía. Bueno, pues la frase en alemán, donde pone enajenación, Marx usa Entäuserung. Y donde pone venta en castellano usa Veräußerung. ¿Y qué es? O sea, que no utiliza la palabra venta. Es decir, Entäuserung y Veräußerung se puede traducir las dos por enajenación. Pero es más utilizada como enajenación Veräußerung. Mientras que Entäuserung sería cesión, o sea, o entrega o liquidación. La entrega de la forma mercancía originaria o se cumple mediante la enajenación de la mercancía. Es decir, cuando se hace ajena, cuando se le entrega a otro a cambio de oro. Ese es el sentido, y utilizar los dos, Entäuserung y Veräußerung. Aquí han utilizado venta, pero la palabra venta en alemán no está. Está Veräußerung. O sea, que la enajenación de la forma mercantil originaria se cumple mediante la enajenación de la mercancía. Claro que sería un poco redundante. Pero es la idea, la metamorfosis, que como más no utilizar metamorfosis, de la forma originaria se utiliza mediante la enajenación de la mercancía. Adrián. Yo, en la página 161 de la nueva edición, que has citado la frase en el que yo creo que hay un paralelismo con la cuestión del fetichismo que la aclara bien a lo que se refería más sobre todo en ese capítulo. Dice, nuestros poseedores de mercancías descubren, pues, que la misma división del trabajo que los convierte en productores independientes hace que el proceso de producción y las relaciones suyas dentro de ese proceso sean independientes de ellos mismos y la independencia recíproca entre las personas se complemente con un sistema de dependencia multilateral y propio de cosas. Página 131. Antes de eso, Marx ha estado hablando de que, bueno, llega un momento en que tú lanzas tu mercancía al mercado y resulta que por los azares del mercado, bueno, el trabajo socialmente necesario cambia, por lo tanto tiene que reducirse el valor de tu propia mercancía y poner una serie de ejemplos, ¿no? Entonces, cuando en el fetichismo de la mercancía, que yo creo que lo comprendimos excesivamente como una falsa conciencia, es decir, que nosotros pensamos que también lo menciona Marx, evidentemente, que pensamos que simplemente que las relaciones humanas son relaciones entre cosas. La cuestión que yo ese día igual intenté traer más a colación es la idea de que no es que pensemos que falsamente es así, en cierta medida sí, porque no somos capaces de establecer esas mediaciones que Marx ha localizado, es decir, que las relaciones cosas son expresión de las relaciones entre personas. Efectivamente, la economía vulgar o incluso la economía clásica no es capaz de verlo. Pero lo fundamental del fetichismo no es tanto esa falsa conciencia, sino la realidad social de que efectivamente las relaciones entre personas, bajo la forma mercantil, se presentan necesariamente como relaciones entre cosas. ¿Y quiere decir relaciones entre cosas? Que las cosas son las que rigen efectivamente los movimientos de las personas, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. La que nos dicen qué tipo de mercancías tenemos que producir, en función de la demanda social solvente, etcétera. Si nuestra mercancía va a valer más o menos en el mercado, es decir, estamos regidos efectivamente por el azar, por un movimiento ciego, por el valor, en este caso, que es la que nos determina y nos domina. A eso es lo que se refiere Marx, fundamentalmente, en ese capítulo, el que dice que el fetichismo no es simplemente algo que se pueda desvanecer, simplemente conociendo, que eso es la primera parte de todo, conocerlo, reconocer el fetichismo, efectivamente, sino que somos nosotros, básicamente, personificaciones de esa realidad que es el hecho de que se presenten las relaciones sociales como relaciones entre cosas y que ellas nos dominen. Pero nos dominan necesariamente y ya desde aquí está aquí. Luego, con el capital se verá mucho más y habrá formas todavía más exageradas de dominación
imprevisibles, etcétera, que nosotros no podemos controlar, ¿no? Pero yo para hablar como esas dos caras del fetichismo. Por una parte, la cara más de conciencia falsa y que se aplica sobre todo a la inmediatez en la que nos relacionamos, en que vemos en los precios del dinero y decimos, bueno, pues efectivamente no vemos que detrás hay una relación social o que incluso la economía vulgar no lo ve, pero luego el otro aspecto que es fundamental, que es el aspecto de que la realidad funciona así. El fetichismo de la mercancía es cómo opera el modo de producción capitalista y cómo opera ya desde ahora como modo de producción de mercancías. Luego ya con el capital se verá todavía más acentuado el fetichismo del capital, etcétera, ¿no? Pero yo simplemente por traer a colación eso, ¿no? Que no es casualidad que justo esto esté después de estas intervenciones acerca de que, bueno, de repente resulta que el valor se modifica y la gente se encuentra perdida y dices que yo he producido ahora y resulta que ahora como se produce más rápidamente esa mercancía, el valor se reduce. O sea, ¿cómo los domina? Nosotros no somos capaces de dominarlos. He dicho que nos dominan las cosas, no nos dominan las relaciones humanas mediadas por cosas, relaciones inconscientes, involuntarias, desconocidas, no las cosas. Relaciones humanas mediadas por cosas. Claro, pero no es la relación humana, por así decirlo, no es el trabajo lo que... O sea, no es la relación humana de forma directa la que nos rige, sino necesariamente esa relación humana adopta la forma de una cosa y esa cosa nos domina. No es... Eso domina la relación humana mediada por esa cosa. Esa cosa es una cosa, por sí sola no existe, claro. Vale, sí. Relación humana inconsciente, involuntaria, necesaria, efectiva. O sea, las relaciones humanas son objetivas. No... Y aparecen en nuestra conciencia falsa en ese caso como relaciones entre cosas. Pero son relaciones humanas. No, es que son relaciones entre cosas en tanto que son objetivaciones reales en productos del trabajo. Cosa es mercancía, en este caso. Pero las mercancías no las hace el mercado. No, bueno, pero eso no hasta el mercado, esto es posterior al fetichismo de la mercancía, eso es otra cuestión. Pero, es decir, como o sea, el hecho de que hable de la mercancía aquí es por eso. Es porque nuestra relación social no es transparente, por lo tanto, tiene que expresarse en una cosa, pero esa cosa no es esto, es una mercancía, sí. Pero es el valor objetivado. Porque detrás de la mercancía subyace lo que dice David. O sea, y eso genera pues, una forma de... Creo que estoy diciendo lo que pasa es que las mercancías se relacionan entre ellas, pero las llevan los seres humanos. Pero hay una relación. No. La relación es previa a eso. O sea, que el ser humano la lleva al mercado es una forma en la que se expresa ese contenido. Es un mediador, sería. Pero esto es previo a eso. O sea, aquí la relación social de la que habla en todo caso es la relación social la división social del trabajo, en este caso. La división social del trabajo. Por los empleados independientes, claro. Esa es la relación social. Bueno, yo quiero dejar abierto un debate que no se va a cerrar, que tampoco lo ha cerrado la economía marxista. Está vinculado a la nota de la página 115 y 116. Es evidente con esa nota que para Marx el dinero tiene que ser necesariamente una mercancía concreta. Porque dice, bueno, el dinero no puede representar X horas de trabajo directamente. Como proponía Owen y Proudhon y los anarquistas. Dice, no, porque la mercancía lleva implícita su desdoblamiento en mercancía y mercancía dineraria. No se puede. Luego critica a Owen, como se señaló en la presentación, al concepto de trabajo directo, porque supone trabajo directamente socializado. Ahora bien, ¿qué ocurre hoy con el dinero? ¿Cuál es la mercancía concreta, particular y específica que está detrás hoy del signo de dinero? ¿Qué mercancía está detrás del euro? De un euro. ¿Qué mercancía concreta?
No lo sabemos. Creo que, porque aquí está desechando que pueda representar X horas de trabajo, que es la solución que dan algunos marxistas, como hablábamos el otro día. El tiempo de un dólar equivale a una hora de tiempo de trabajo, hasta una cantidad X de 20 minutos o 10 minutos de tiempo de trabajo social abstracto. Vale. La expresión monetaria del tiempo de trabajo, la E, que desarrollan algunos marxistas, Foley y otros. Aquí Marx lo rechaza. Ojo, Marx vive en una época en que efectivamente todo el dinero es dinero metálico. No hay dinero que no tenga una referencia al oro. Y en una época en que no existen los bancos centrales. El único banco central que hay es el Banco de Inglaterra, que es un banco privado, que no deja de ser banco privado hasta 1946. No hay. Y luego en España estaba el Banco San Carlos, o sea que no existe el Banco Central. Claro, me pregunto si esta cita que es muy utilizada, pues, por ejemplo, por gente como el argentino Astarita y otros, para decir que no, como Marx dice esto que pone en esta cita, todavía el oro sigue teniendo, y Al-Warsek también lo plantea, ¿no? Que el oro sigue siendo la mercancía concreta que indirectamente está detrás de la expresión monetaria del valor. ¿Es así? ¿O precisamente la existencia del Banco Central y el desarrollo del Estado permite lo que Marx decía que no se podía permitir, presuponer el trabajo directamente socializado? Ahí creo que hay un campo de reflexión que todavía no se ha profundizado convenientemente por el pensamiento marxista. Yo diría, Joaquín, que cuando veamos la moneda, que la moneda no es lo mismo que el dinero, tendremos más elementos para debatir el tema este. Que se da en dos sesiones, ¿no? Porque no es un evidente, ¿no? La hostia, quiere decir que... Ya. Pero bueno, también... Yo creo que es evidente que para Marx el dinero es una mercancía concreta, específica, particular, con un valor de uso. Y Enrique también en el chat ha mencionado lo de las crisis también. Quedará para debates también. Claro. Bueno, pues sí, hay que decir quién presenta. Ahora quedan dos sesiones, las dos sesiones del anexo y luego el repaso. A ver. 4 y el repaso. Ya habías dicho que la próxima no la siguiente. La siguiente, sí. Vale, el último del dinero. Sí, porque es que yo también me había propuesto para el primero la mercancía del apéndice, ya que había hecho el capítulo de la mercancía de la segunda edición. Creo que son menos hojas a ver. Bueno, 19. Sí. A mí también me va tocando. Puedo hacer alguna de las que quedan, la de la semana que viene preferiblemente no, o si no la de repaso, si no me ofrezco para... Bueno, el repaso no sabemos todavía que vamos a hacer. ¿Alguien que no haya presentado? Joaquín, ¿cómo lo ves tú? Que lo presente. Yo no he presentado nada. Es la de capital. Ah, sí. La semana que viene, 19 partes. Para que ya, ¿te puedes presentar? También. Ya está, ubicado. No, yo voy a... Tú con el esguince no vas a tener mucha actividad. No, eso dices tú. Todo el sábado estoy en una asamblea. Bueno, pues... Diego, hasta la semana que viene. Va a presentar, ¿no? Espera, ahora, Muy bien. ¿cómo le daba para no fastidiar esto? No. O sea, es que me ha dicho Ander que haga de una manera concreta. No, salir sin más. No, que si sales y no paras la grabación Sigue grabando. y se queda... Vale. Grabación iniciada. Pues Joaquín Arriola Palomares ha de acabar con esto o Se queda. Si sales ya... detener grabación. Detener. ¿Qué has hecho con el prescriptivo? Y luego Pues